Mis queridas almas gemelas, aquí estoy. He estado perdida estos días, un poquito alejada de vosotros y de este espacio que tanto quiero. Y hoy sentí que necesitaba volver, sentarme tranquilamente y contaros cómo estoy. Porque detrás de cada silencio también hay una historia, y detrás de cada ausencia hay muchas veces una batalla que no se ve. El verano está siendo difícil, aunque, si soy sincera, ya no sé si debería decir que es el verano, porque también lo fueron el invierno y el otoño. Quizá aquella frase de este verano que escribí al principio de este capítulo, la puse para decorar un poquito el comienzo. Pero la realidad es que ya no hay estación que se salve del dolor. Cuando una enfermedad se convierte en compañera de vida, las estaciones dejan de marcar los tiempos como antes. Cambia el calendario, pero el dolor permanece. Y junto al dolor llega esa otra compañera que cada día se hace más presente: la fatiga. Una fatiga que no es simplemente estar cansada. Es una fatiga que va robando autonomía poco a poco, que hace que cosas que antes parecían sencillas se conviertan en pequeños esfuerzos y que obliga a escuchar al cuerpo incluso cuando una quisiera seguir adelante como siempre. Y estos días he estado intentando adaptarme a esta nueva realidad, aprendiendo a escuchar más a mi cuerpo y a aceptar que no todos los días puedo hacer lo mismo. Hay días en los que tengo un poquito más de fuerza y puedo hacer algunas cosas, y otros en los que el dolor y la fatiga me obligan a bajar el ritmo. Y eso no siempre es fácil de aceptar, porque una quiere seguir siendo la misma de antes. Una quiere continuar con sus proyectos, con sus cosas, con todo aquello que le gusta y que le hace sentir útil. Pero estoy aprendiendo que también tengo que respetar mis límites, que no siempre puedo exigirle a mi cuerpo lo que quisiera, que parar cuando lo necesito no significa rendirme, y que cuidarme también forma parte de esta lucha. A veces cuesta muchísimo entenderlo, sobre todo cuando una tiene ese sentido de la responsabilidad que hace que quiera llegar a todo. Pero estoy intentando aprender a vivir de otra manera, a ir un poco más despacio cuando es necesario, a disfrutar de los momentos en los que puedo hacer algo, y sobre todo, a no sentirme culpable cuando mi cuerpo me pide descanso, porque esta enfermedad me ha enseñado que cada día es diferente. Y aunque yo quiera tener siempre el mismo ritmo, mi cuerpo no siempre me lo permite. Y tengo que aprender a quererme también en esos días. Pero estos días también he estado contenta. Y hoy quiero contaros por qué. Porque en medio de todo este cansancio, de este dolor y de todas las dificultades que estamos viviendo, han llegado unas noticias de la investigación que me han dado muchísima esperanza. Y esta vez no es una noticia cualquiera. Es una de esas noticias que quienes vivimos con fibromialgia llevábamos muchísimo tiempo esperando. Hace muy pocos días, el 28 de julio de 2026, se publicó en la prestigiosa revista científica Nature Medicine, uno de los mayores estudios genéticos realizados hasta ahora sobre la fibromialgia. En él participaron investigadores de distintos países y se analizaron los datos genéticos de más de 2,5 millones de personas, entre ellas, más de 54,000 personas con fibromialgia. Y encontraron algo realmente importante: 26 regiones del ADN relacionadas con el riesgo de desarrollar fibromialgia. Pero lo que más me ha emocionado es hacia dónde apuntan esos resultados. Muchas de las señales genéticas encontradas están relacionadas con genes que participan en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Y eso, para quienes llevamos tantos años viviendo esta enfermedad, tiene un significado enorme. Los investigadores analizaron además en qué tejidos y tipos celulares se concentraba la influencia genética de la enfermedad y encontraron un enriquecimiento especialmente claro en tejidos cerebrales y células neuronales. Por eso, los autores consideran que este estudio aporta una evidencia genética muy sólida para entender la fibromialgia como un trastorno del sistema nervioso central. Y para mí esto significa muchísimo. Porque durante demasiado tiempo hemos tenido que explicar que nuestro dolor es real, que nuestra fatiga es real, que no nos lo inventamos, que no estamos exagerando, que no es simplemente tristeza, que no es falta de voluntad, que no es que no queramos hacer las cosas. Y ahora llega una investigación gigantesca con millones de datos genéticos y encuentra señales biológicas relacionadas con el cerebro y el sistema nervioso. Es un paso enorme para comprender mejor qué ocurre dentro de nuestro organismo.
No significa que ya tengamos todas las respuestas. No significa que hayan encontrado todavía una cura. Ni significa que exista ya una prueba genética que pueda diagnosticar la fibromialgia. Pero sí significa que hemos dado un paso muy importante. Y eso abre puertas. Puertas que durante muchos años parecían cerradas. Puertas hacia una mejor comprensión de la enfermedad, hacia investigaciones más específicas y, quizá algún día, hacia tratamientos que puedan actuar sobre los mecanismos reales de la enfermedad. Por eso me ha dado tanta alegría leer esta noticia. Pero os voy a confesar algo. También me ha producido tristeza, porque al leer algunos artículos aparecía esa frase que decía, en esencia, que ya no podrán decir que la fibromialgia es producto de la mente. Y mientras lo leo, me alegro. Claro que me alegro. Pero al mismo tiempo pienso, ¿cuánto hemos tenido que luchar para que finalmente se investigue aquello que llevamos tantos años diciendo que nos ocurre? Es duro y hasta un poco surrealista. Porque mientras algunos dudaban de nosotros estábamos viviendo una batalla constante. Un dolor que puede tumbarte. Una fatiga que cada vez se hace más evidente. Problemas para dormir. Dificultades para concentrarnos. Pérdida de autonomía. Días en los que hacer algo aparentemente sencillo puede convertirse en un esfuerzo enorme. Y todo eso estaba ocurriendo dentro de nuestros cuerpos, aunque desde fuera no siempre pudiera verse. Por eso esta noticia me emociona, porque no es solamente una noticia científica. Para quienes vivimos con fibromialgia, también tiene algo de reconocimiento. Es como si la ciencia nos dijera, os estamos escuchando. Estamos buscando qué ocurre. Hay una realidad biológica detrás de lo que estáis viviendo. Y después de tantos años, eso también sana un poquito. No el cuerpo, todavía no, pero sí una parte del alma. Y entonces me pregunté, ¿de dónde saco yo la fuerza? ¿Cómo puedo sostener todo este proceso? ¿Cómo aguanto? ¿Cómo soporto los días malos? ¿Cómo sigo caminando cuando el cuerpo está cansado y el dolor aprieta? Y creo que hoy ha llegado el momento de contaros una parte de mi historia que todavía no os había contado del todo. Porque detrás de mi manera de seguir existe algo muy importante. Algo que no aparece en ninguna prueba médica. Algo que no aparece en ninguna prueba médica. Algo que no se puede medir en una analítica. Algo que para mí es inmenso. Mi fe. Yo creo en Dios, nuestro Señor. Y mi fe es una de las cosas que me sostiene cuando siento que mis fuerzas se terminan. Creo en Dios como Padre, como refugio, como esa presencia que permanece incluso cuando yo no entiendo por qué estoy atravesando este camino. Y creo en la Virgen, nuestra Madre. Siento que camina conmigo, que me acompaña, que me toma de la mano cuando el camino se hace demasiado largo y demasiado difícil. No sé por qué me ha tocado vivir esta enfermedad. No tengo todas las respuestas. Hay días en los que tampoco tengo fuerzas para buscar explicaciones, pero sí tengo fe. Y a veces la fe no significa entender. A veces significa simplemente seguir caminando, seguir confiando, seguir diciendo, Señor, hoy no puedo sola, camina conmigo. Y cuando llega la noche, especialmente esas noches interminables en las que el sueño no llega y el dolor se hace más fuerte, tengo mis conversaciones con Dios, rezo, le hablo, le cuento mis miedos, mis tristezas, mis preocupaciones, también mis pequeñas alegrías. Y en esos momentos siento algo muy difícil de explicar, una dulzura que me calma el alma. No siempre desaparece el dolor, no siempre desaparece el cansancio, pero cambia algo dentro de mí. Y a veces eso es suficiente para poder atravesar otra noche. También siento cerca a mi ángel de la guarda. Me gusta pensar que me acompaña silenciosamente, que ilumina mis pasos cuando yo no sé por dónde seguir y que hace un poquito más ligero este largo recorrido. Y cuando el dolor aprieta con fuerza, cuando siento que esa furia del dolor no me deja respirar tranquila, tengo también mis pequeños gestos de fe. Una gotita de agua bendita. La tomo, la froto sobre mí y mientras lo hago, intento calmar la intensidad de ese dolor. Quizá para algunas personas sea difícil entenderlo. Para mí no. Para mí es un gesto de amor. Es recordar que no estoy sola. Es recordar que, aunque mi cuerpo esté cansado, mi alma todavía puede encontrar un lugar donde descansar.
Y así voy caminando, día a día, un día detrás de otro, con mis limitaciones, con mis días buenos, con mis días malos, con mis lágrimas, con mis sonrisas, con mis momentos de miedo y también con mis momentos de esperanza, porque he aprendido que la esperanza no significa pensar que todo será fácil. La esperanza significa creer que, incluso cuando el camino es difícil, todavía puede haber luz. Y yo quiero aferrarme a esa luz. Quiero seguir creyendo en la ciencia y en todos esos investigadores que están intentando comprender esta enfermedad. Quiero alegrarme por cada nuevo descubrimiento. Quiero creer que algún día todo este conocimiento servirá para que otras personas no tengan que recorrer un camino tan largo para ser comprendidas. Y quiero seguir creyendo en Dios, porque cuando mi cuerpo me dice, no puedo más, mi fe me susurra, un paso más. Y quizá eso sea lo que he aprendido durante todo este tiempo, que no tengo que recorrer todo el camino de una vez. Solo necesito dar el siguiente paso. Y si hoy solo puedo dar uno, daré uno. Y mañana, si Dios quiere, daré otro. Así os he contado hoy una parte de mi historia que todavía me faltaba por compartir. La parte de cómo intento sostener este proceso. De dónde saco las fuerzas. ¿De dónde nace esa pequeña luz que me ayuda a continuar cuando el dolor y la fatiga parecen querer apagarlo todo? Y la respuesta es sencilla. De mi fe. De Dios, de la Virgen, nuestra Madre, de mi ángel de la guarda, de la oración, de la esperanza y también del amor que recibo y que intento devolver. Porque si algo quiero seguir haciendo, a pesar de todo, es amar y obrar con bien. Quizá no pueda hacer tantas cosas como antes. Quizá tenga que aprender a caminar a otro ritmo. Quizá tenga que aceptar que algunos proyectos deben esperar. Pero mientras pueda, quiero seguir sembrando amor. Quiero seguir dejando un poquito de paz allá donde esté. Quiero seguir creyendo que una palabra bonita puede abrazar a alguien, que una oración puede acompañar a quien está sufriendo y que un gesto de cariño puede hacer que un día difícil sea un poquito menos difícil. Así que aquí sigo, mis queridas almas gemelas, con mis heridas, con mis cansancios, con mis dolores, pero también con mi fe y hoy además con un poquito más de esperanza. Porque mientras la ciencia sigue buscando respuestas y nosotros seguimos luchando cada día, yo sigo creyendo que Dios también camina a nuestro lado, de su mano, de la mano de nuestra Madre, la Virgen, y acompañada por mi ángel de la guarda. Hasta la próxima, mis almas gemelas. Os mando un abrazo enorme, de esos que llegan al alma aunque no podamos darlos físicamente. Y sigamos queriéndonos, sigamos obrando con bien, sigamos llevando amor y paz. Porque incluso en los caminos más difíciles, siempre puede existir una pequeña luz. Y yo quiero seguir caminando hacia ella. Hasta la próxima, mis almas gemelas. Que Dios les bendiga y que nunca nos falten la fe, el amor y la esperanza. Un abrazo enorme y mucha paz para todos.